de los talleres me voy a basar en lo que les mandé por escrito y voy a empezar por ahí y luego vamos a hacer ejercicios con los talleres para que vean ejercicios, digamos, como terminados, hechos y no tengan, digamos, si tienen preguntas, es que yo no sabría todavía cómo hacer esto, las bajamos ahorita para ver cómo lo resolvemos. Eh, entonces, ¿qué pasó en el taller uno? Según lo que está aquí, está como muy chiquito para los que están por allá virtual, yo creo que para los que están aquí también. Entonces, en general tengo los siguientes comentarios, para, bueno, a todos les envío un archivo con comentarios y en los comentarios pues están las cosas que les digo que me hacen falta. Cuando yo evalúo un taller, el taller uno, me fijo en varias cosas. En el modelo implica los parámetros, las variables, las eh, restricciones redundantes, las restricciones de eliminación de simetrías si había lugar, la estrategia de distribución que usaron y espero conclusiones de análisis de parte de ustedes, inclusive sobre la corrección del modelo. Pero muy pocos de ustedes hablaban sobre esas cosas. Perdón. Entonces, si vieron las notas, pues no son altas, solo hay unas poquiticas buenas, la mayoría regulares y algunas malas realmente. Eh, ¿Por qué? Porque la mayoría tiene dificultades para escribir formalmente las ideas que tiene. O sea, aunque reconozco el esfuerzo de tratar de escribir en látex, los modelos y esas cosas, bueno, hay fallas, no tanto en escribir en látex, sino hay fallas en escribir formalmente. Les cuesta trabajo decir formalmente lo que tienen que decir. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Cuando ustedes escriben, hola Juan David Varela, ¿cómo estás? Cuando ustedes escriben en Minisync su modelo, eso es una forma formal de escribir, solo que es una formal ya ligada a cómo se va a ejecutar en la máquina. La que nosotros estamos viendo en los modelos es un poco más alto nivel, pero a veces son capaces de escribir cosas en la máquina que no sé por qué no son capaces de escribirlas también en alto nivel. O sea, en la máquina escriben para todo y no sé qué, mientras que en el modelo ni siquiera aparece un para todo y por ninguna parte. Entonces, claro, si en la máquina lo escribieron sin eso, no les va a funcionar. Entonces, la máquina a veces los obliga a escribir cosas que no escriben en el formalismo. Pero el informe formal es el que yo leo para entender la idea que ustedes tienen. Y muchas veces leer la idea que ustedes tienen era más claro en el minisync que en el texto que me mandaron, que en el informe. Y pues entonces esa no es la idea es que sea más claro allí, porque allí tienen posibilidades de hacer dibujitos, de hacer cositas, no sé, cosas que en el lenguaje solo pueden escribir lo que tienen que escribir. Sin embargo, pues les ha costado trabajo. Entonces, como dice aquí, muchas veces fue más clara la lectura del código minisync que la lectura del modelo mismo. Las siguientes son los errores más comunes en la escritura de los modelos. Entonces, en cuanto a los parámetros, entonces olvidaban nombrar algunos de los parámetros. Ustedes no se tenían que en la entrada había, en la entrada estaba, eh, por ejemplo, no sé, en el Kakuro estaban las horizontales, las verticales, no sé qué. De pronto decían que en la entrada estaban solamente, en los parámetros mencionaban solo los números que venían. O sea, no siempre mencionan, todo lo que uno tiene en la entrada no lo mencionan necesariamente como parámetro. O los describen de forma ambigua en lenguaje natural. Entonces me dicen, a la entrada hay filas horizontales y filas verticales, igual que decía el texto. Pero lo que yo necesito saber es formalmente qué va a ser una fila horizontal o qué va a ser una fila vertical o qué va a ser, cómo van a representar las cosas que están allí como parámetros, qué nombres van a tomar, qué índices van a utilizar. Entonces esas cosas me hacen falta a la hora de leer. Otras veces no coincidían con las que usaban en la implementación. Entonces me decían una cosa allí, pero yo voy a la implementación y allá no encuentro esas cosas. Entonces digo, pero ¿qué pasó? Vuelvo, insisto, en la implementación ustedes tratan de que funcione y cuando funciona no necesariamente se devuelven a decir en el modelo qué fue lo que sucedió, sino que ya funcionó ahí o ya no hay tiempo y envían eso y tal.
Segundo, con las variables. Aquí es donde más problemas siento que tienen. Porque cuando uno describe las variables tienen normalmente subíndices. Entonces es muy importante definir el rango de esos subíndices. Muchos no lo hacen. Dicen X sub Y, pero no dicen Y entre qué y qué varía. No dicen varía entre uno o Y varía en el conjunto de personas, o Y, no sé, no dicen. Simplemente dicen, sea X sub Y una persona, sea no sé qué, y entonces a uno le toca empezar a imaginarse en dónde van a variar esos índices. Como no le toca empezar a imaginarse dónde van a variar esos índices, a ustedes también a la hora de ir a implementar su modelo, les toca en la implementación decidir por dónde varían esos índices. Porque si no lo han hecho en el modelo, en la máquina lo tienen que hacer, si no, no funciona. Entonces, terminan haciéndolo en la máquina y no allá arriba, y no necesariamente lo que tenían pensado arriba es lo que hicieron abajo. Adicionalmente, las variables deben tener unos dominios, eso es muy importante, y por esto casi nadie saca 100 en ninguna cosa, porque todas las variables tienen unos dominios donde toman valores. Y entonces me dicen sea X, subí tal cosa, pero no me dicen esos valores varían entre 1 y 100. A veces dicen es un entero. Bueno, es un entero. Pero muchas veces uno puede decir es un entero que no es más que 200 o que no es más que 12.000, como la de los galones. No hay, ustedes definían variables para los galones. Eso, bueno, estoy hablando del segundo taller, pero definían variables que uno sabía que el número no podía ser más grande que tal cosa y no lo ponían. Sí ponían mayor o igual que cero, la restricción de positividad no se había olvidado, pero la restricción de ¿y cuánto es el máximo valor que puede tener? Esa casi nunca la ponen. Y eso es importante porque de una vez empieza uno podando, si no puede tener el valor no puede ser más de 12.000, o no puede ser más de 500, no puede ser más de 200, ¿para qué le digo que es un entero? Si un entero puede ser cualquier cosa grande que hay en la máquina. Entonces si uno le dice desde el principio hasta dónde llega, entonces eso es más importante. Bien. Entonces no definían los dominios donde tomaban los valores de las variables, tocaba ir al código para ver lo que habían implementado y qué valores tomaban allí. Las restricciones, otra cosa que ven en los modelos. Hay deficiencias para usar lenguaje lógico para describirlos. Muchas de las restricciones necesitan de cuantificadores universales que ustedes nunca escriben. O sea, para todo y, o sea, para todas las filas, necesito que todos los elementos de la fila sean diferentes. Para todas las columnas, necesito que todos los elementos de la columna sean diferentes. Para todos los subcuadrados del sudoku, necesito que todos los elementos sean diferentes. Ahí hay un para todos siempre. Ustedes logran decirme, una fila es diferente si pasa esto, o todos los de la columna son diferentes si pasa esto, o los de un subcuadrado son diferentes si hace así. Pero no ponen los para todos necesarios para que eso se lea correctamente. Sí en el código, porque insisto, si en el código no los ponen, no se llenan las matrices, no se llenan las cosas. Pero en el modelo también se pueden poner. Cuando las restricciones son redundantes, en general no saben por qué se llaman redundantes. Ese es un asunto. Solo había un ejercicio que era el del acertijo, el de la secuencia mágica, que se les dio, bueno, díganme por qué esas restricciones son, hay unas restricciones redundantes, digan por qué son redundantes. Varios, no todos, las hicieron correr. Varios, no todos, decían, cuando las uso, voy más rápido que cuando no las uso. Pero muy pocos trataron de decir por qué eran redundantes esas dos restricciones. Entonces, grosso modo, una restricción es redundante si no la pongo, el conjunto de soluciones es el mismo que si la pongo. O sea que esa restricción no me quita soluciones. O sea que esa restricción ya se podía inferir de las que ya había. O sea, lo que ya hay implica esa restricción. Entonces, cuando uno les dice justifique por qué es redundante, lo que tienen que hacer es demostrar por qué, a partir de lo que ya hay, esa restricción se cumple. Entonces, ¿por qué la suma de lo que había ahí tenía que dar n? La restricción era x sub i era igual al número de i's que había en la secuencia. Bueno, ¿y eso por qué tiene que dar n? La suma de todos esos. Entonces, pues digamos que ahí, por ejemplo, hay una razón sencilla, y es que si ahí me cuenta cuántos unos hay, cuántas dos, cuántas tres, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números hay en total? Pues hay n, entonces eso tiene que sumar n, pues no puede haber más que esos números.
Entonces, los números que hay ahí adentro no pueden sumar más que n, porque hay n diferentes números allá adentro. Entonces, tiene que sumar n. Y había la otra que era que había como una resta y no sé qué, esa es más interesante de saber por qué funciona. Bueno, nadie me dijo por qué funcionaban porque esas redundantes. Sí, algunos por lo menos las tomaron, buscaron el arbolito y dijeron, ah, el arbolito es más pequeño cuando uso las redundantes y cuando no las uso. Porque para eso son las restricciones redundantes, para hacer que la búsqueda sea más rápida. Bien. Cuando el problema se prestaba para eliminar simetrías, muy pocos lo hacían. Hoy voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Uno puede eliminar simetrías, pero nadie se le ocurrió eliminar simetrías en el del rectángulo, por ejemplo. Nadie ni siquiera trató de eliminar simetrías cuando había muchas simetrías. Bueno, más cosas que ustedes no hicieron. O sea, quiero como justificarles, argumentarles por qué las notas fueron, en mi concepto, bajitas. 3, 2,8, 3,3. O sea, yo quisiera notas de 5, de 4,5. Pero no, ¿por qué fueron tan bajitas? También hay unos con 8, unos con 9 que no me gustan. Pero fueron tan bajitas, las más bajitas porque faltaron muchas de estas cosas, las menos bajitas porque faltaron menos cosas, pero ninguno tuvo una nota muy alta en este primer taller porque faltaron muchas cosas. Entonces, muchos de ustedes no analizaron para nada el desempeño de sus modelos. Bueno, antes del desempeño, primero que todo, no analizaron por qué les quedó bien. Entonces, muchos se contentaban con hacer el ejemplo que venía en el enunciado, funcionaba y decía, eso ya quedó bien. ¿Y qué tal que hubiera quedado bien para ese ejemplo? ¿Qué tal que haya otros ejemplos con los que no funcionan? ¿Cómo saben que quedó bien? ¿Cómo saben que está dando la respuesta correcta? En el caso de los de decisión. ¿Cómo saben que está dando la respuesta correcta en el caso de los de optimización? ¿Cómo saben que está dando el óptimo? Entonces yo me fui a mirar casos de prueba que cada uno de ustedes hizo. No hicieron caso. Solo los que están en el enunciado. No, creo que algunos sí se inventó 2 o 3 cositas diferentes, pero la mayoría no inventó nada. Entonces, eso no es la manera de probar que una cosa les quedó bien hecha. Tienen que imaginarse ejemplos donde ustedes sepan que las soluciones sí se puede, las soluciones no se puede, probarlos y mirar que su modelo efectivamente encuentre insatisfactible o que es insatisfactible. Por ejemplo, ¿la secuencia mágica es insatisfactible en algún valor? ¿Alguno le dio insatisfactible la secuencia mágica? Por acá saludamos a Manuel, saludamos a Juan David. Por acá en el virtual, ¿a alguien le dio la secuencia mágica insatisfactible en alguna parte? ¿Ninguno me va a decir? O escríbanlo si quieren. Pues la secuencia mágica no funcionaba para 6. No hay una secuencia mágica de tamaño 6. Pero nadie me lo dijo. Pues, ¿cómo no se dieron cuenta? Es que era de tamaño 6, ni siquiera de tamaño 88, ¿no? Era de tamaño 6. Nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo. Yo puse, pero yo puse para ver si de pronto no funcionaba ya con 60 y pedazos, con 80 y algo. No, no, sí, bueno, otra cosa, con números grandes, la secuencia mágica siempre daba una y siempre daba muchos en el 0, muchos ceros, no, muchos ceros. Muchos ceros. Por ejemplo, si daba 60 ceros, entonces en el número 60 había un 1. Había un 1, porque había 60 ceros. Y había 2 unos. No sé. Nadie hizo esas observaciones. La secuencia mágica realmente se puede calcular a mano, no hay necesidad de ponerse a buscar. O había otras. O esa es la primera que daba, pero había muchas otras. ¿Buscaron otras? No, nadie hace eso. Nadie se puso a buscar otras secuencias mágicas. Esa es la única que... Me salió una, ya quedé feliz. ¿Me entienden? Eso es lo que yo estoy reclamándoles de iniciativa de ustedes. No pueden quedar felices solamente porque ese ejercicio me dio y ya. No es suficiente. Entonces, eso me refiero cuando digo que no analizaron para nada el desempeño de sus modelos, porque no hacían observaciones que eran hasta rápidas de hacer. El desempeño, entonces, encontraban la solución en 18 milisegundos o 130 milisegundos. Entonces, claro, como eso fue tan rápido, dijeron ya listo. Pero entonces, cuando n es 200, 300, 1 millón, ¿eso va a ser igual de rápido?
O sea, no hay nada que hacer al respecto. Se puede hacer más rápido que 130 milisegundos, de pronto en 2, y lo hice en 130, que es 65 veces más demorado, porque no le hice una reducción de una eliminación de simetrías o porque no hice una redundante. Esas cosas sucedieron. Porque tal vez si les pongo un problema en el cual si no hacen algo se les demora 2 horas, entonces ahí sí de pronto buscan cómo hacerlo rápido. Pero aquí no buscaban el análisis del desempeño de sus modelos, no lo hicieron. Era mejor buscar por in-domain, por split, por el primero no sé qué, por cuál era mejor buscar. Daba lo mismo buscar por cualquiera de las estrategias, no las probaron. Sí, sí, por eso. Estoy hablando en general, y algunos en el segundo informe mejoraron con respecto al primero, en el segundo taller. Pero en el primero muy poco de esto hicieron. Ahora, si alguno lo hizo, tranquilo, sabe que lo hizo. Pero la mayoría no hizo eso. Yo digo, no me van a presentar un informe del proyecto sin haber analizado cuándo les funciona rápido, cuán rápido les funciona, qué podrían hacer para hacer más. No vayan a hacer eso. O sea, pues le estoy hablando, esta clase la estoy haciendo para que en el proyecto se reivindique y analicen lo que están entregando. No solamente entreguen un código que saca a qué horas viene el actor tal y a qué escena viene el actor tal, sino que saquen conclusiones de lo que hicieron. El texto del enunciado, yo me puse a ver el texto y dije, ¿será que yo no les dije que hicieran eso? El texto del enunciado decía, analice diferentes estrategias de búsqueda, no analizar. Probar diferentes implementaciones de una restricción, solo entregaban una. Incluso a veces decía, argumente por qué unas restricciones que sugerían eran redundantes, no me las probaron. Muy pocos de ustedes presentan este análisis en el informe. Y el de corrección menos. ¿Cierto? Por eso puse aquí, creo que será necesario hacer un análisis de los ejercicios del taller en clase para aclarar muchos de estos temas. Entonces hoy quiero dedicarme por lo menos a 2 ejercicios de este taller para hablarles que siento que les pueden hacer preguntas a partir de, pues de todo, les pueden hacer preguntas, pero por lo menos tomemos 2 de los que ya hicieron, ya los pensaron, para ver cómo puede uno mejorar. Obviamente, si tienen alguna duda o inquietud, me pueden escribir, etc. Esto es sobre el taller 1. Sobre el 2, hay comentarios parecidos y hay comentarios diferentes, adicionales. ¿No? Entonces, mejoró con respecto al primer taller, pero todavía hay muchos falencias en el modelado y análisis de los modelos presentados. En cuanto a los modelos, encontré muchas dificultades en ustedes para escribir formalmente la misma dialéctica. Mezclan las sumatorias con los cuantificadores universales. ¿Qué es lo que dice aquí? Que nombran conjuntos de índices y luego los confunden con los dominios de las variables. Describen las restricciones del lenguaje natural en lugar de hacerlo formalmente entre otras. Al generalizar, la mayoría escogió generalizar solo un pedazo del problema, dejando el otro pedazo atado al modelo específico. Había 2 problemas, en los 2 había unas tablitas. Todos generalizaron las columnas, pero nunca generalizaron las filas. Todos no, la mayoría. Hubo 2 personas que trataron de generalizar, otras, creo que trataron de generalizar filas y columnas. Ahorita les muestro. Pero en general, por ejemplo, el de los transformadores. Dijeron en los transformadores, había si hubiera n tipos de transformadores, ¿cómo sería la cosa? Pero supusieron que solamente los recursos para crear transformadores solamente eran materiales de ferro, no sé qué, y tiempo, que eran los que estaban en las filas. Pero uno podría pensar que también había más filas de recursos, así como había más filas de tipos de transformadores. En el de las gasolineras, en el de las gasolinas, entonces todos generalizaron, ¿qué fue lo que generalizaron? Generalizaron si hubiera otros tipos de gasolina, creo. Que no era solamente, que la gasolina no se hacía solamente con esas 3, con la nafta, con la B y con la otra, sino que también se puede hacer con otras cosas. Pero no generalizaron que los que estaban en horizontal, que eran las restricciones de volatilidad, las restricciones de presión, puede haber otras restricciones, pero no las generalizaron. Entonces, generalizaron de un lado, pero no del otro. Eso es mi principal cosa de generalizar. La función a optimizar, por lo general, sí la tenían bien clara siempre. Este es el principal problema. Cuando uno optimiza, cuando uno resuelve problemas de optimización,
tiene que asegurarse que lo que resuelve está entregando lo óptimo. Si uno no está seguro que está entregando lo óptimo, entonces puede cometer un error. El óptimo puede ser un error fatal. El óptimo puede ser un error que lleve a la quiebra a alguien si no hago las cosas bien. Entonces, cuando uno optimiza, por lo general, una primera pregunta que uno tiene que hacer es si estoy devolviendo el óptimo o no. ¿Cómo sabe uno que está devolviendo el óptimo? No siempre es sencillo, porque a veces precisamente los problemas son difíciles de encontrar el óptimo y son difíciles y entonces uno no sabe. Pero uno sí puede imaginarse instancias para las cuales el óptimo es clarísimo. Como por ejemplo, no sé, un transformador lo vendo en 120.000 y los otros en 20.000. Entonces nadie va a usar el transformador porque el que da ganancias es el de 120.000. O por ejemplo, que el uno consume menos horas y consume menos material que el otro. Entonces es claro que es mejor construir muchos del otro que construir poquitos del otro, bueno, a menos que los precios y que el precio es mejor. Entonces hay casos donde uno sabe que y uno puede probar el modelo y decir, efectivamente mi modelo. Hay otros en los que uno dice, bueno, en este el óptimo es este por tal y tal razón y lo deduce uno, digamos, con alguna argumentación. Y luego dice, mire, lo probé en mi modelo y efectivamente me salió ese. No me salió ni este otro, ni este otro, ni este otro. ¿Sí? Pero ninguno de ustedes construyó un banquito de pruebas pensando en eso, pensando en que su modelo fuera correcto. Entonces, ¿cómo saben que me entregaron una cosa que entregaba el óptimo? De hecho, algunos no me entregaron el óptimo. Algunos no me entregaron una cosa que entregara el óptimo. Pero no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque no tenían casos para darse cuenta. ¿Mm? Porque tal vez el caso que yo les di en el enunciado no decía cuál era el óptimo. De pronto tampoco era tan fácil calcularlo, pero ustedes sí pueden inventarse instancias donde el óptimo fuera claramente cuál era el óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a pasar en el proyecto. En el proyecto que están haciendo tienen que tener un banco de pruebas. Yo les di un ejemplo. Es un ejemplo. Podrán venir otros ejemplos. Pueden hacer ustedes sus ejemplos de prueba. ¿Sí? Unos donde ustedes dicen, bueno, aquí a los actores tienen que ponerlos a trabajar en este orden porque no hay otra manera de ponerlos a trabajar. Usted pone su modelo a trabajar y dice, ¡pum! Me encontró el óptimo. ¿Sí? Porque si no están seguros que eso encuentra el óptimo, entonces, pues el primer detalle que tiene que tener su solución. Tiene que devolverme el óptimo. Si no me lo devuelve, no sirve. Pero si creen que me lo devuelve y no se han hecho ninguna pregunta sobre si devuelve el óptimo o no, tampoco sirve porque ustedes no están seguros. Cuando un cliente les diga, necesito encontrar el óptimo para esto, no quiere que le entreguen una solución y que después alguien les diga, vea, doctor, o sea, si hubiéramos hecho esto, hubiera sido mejor. Y se den cuenta que sí, o sea que el de ustedes no entregó el óptimo. No, no puede pasar. Eso no estaría bien. Bien. Solo una persona, dice ahí, construyó otro ejemplo. Esa es la principal falencia para poder hacer un análisis de los modelos. Si no hay ejemplos, ¿qué le analizo a eso? Entonces, ¿qué podemos analizarle a los modelos? Entonces, puedes escribir aquí, ¿qué significa analizar los modelos? Primero que todo, argumentar su corrección. Ya les dije todo eso. Para resolver el caso mencionado en el enunciado, para todos resolver el caso mencionado en el enunciado, parecía símbolo de corrección, sin ni siquiera haber calculado analíticamente la solución óptima y haberla comparado con la que producía el modelo. ¿Cómo sabían que lo que estaba entregando el modelo era lo óptimo? Típicamente se generan instancias del problema para las que uno conozca la solución óptima. Eso es lo que uno hace. Va a generar unas así, unas así, unas así, donde yo sé que eso da lo óptimo. Y mira que el modelo las encuentra. Dice, bueno, ya por lo menos las que yo sé que tiene que dar esto, da lo que tiene que dar. Por lo menos esas ya dan. Esas instancias se generan pensando precisamente en probar el modelo. El enunciado solo pretende que se entienda el ejercicio propuesto. Yo no le estoy dando las pruebas para el modelo, le estoy dando ejemplos para que entiendan el ejercicio, pero no las pruebas del modelo. Eso tienen que hacer ustedes. En segundo lugar, ¿qué más se quiere analizar? En segundo lugar, analizar el desempeño. Obviamente, probar un ejemplo de tamaño pequeño se soluciona en microsegundos, pero siempre es así. Hay ejemplos difíciles en términos de desempeño. Si no, ¿por qué no? Si los hay, ¿cuáles y por qué? ¿Influye en algo la estrategia de búsqueda seleccionada? ¿Compararon varias estrategias de búsqueda? ¿Por qué escogieron las que escogieron?
la que escogieron. Para casos grandes, habrá necesidad de mejorar el desempeño inventando nuevas estrategias de búsqueda o definiendo restricciones redundantes que ayuden a podar o eliminando simetrías. ¿Importó cuál solver usar? Alguno me dijo, usa el Coinbase porque si no, no le funciona. Dos o tres. A otros no les funcionaba si no usaba Coinbase, pero no me lo decían. Porque usaban las restricciones sobre los reales y solo Coinbase era capaz de resolver eso con restricciones con los reales. La mayoría no me dijo, use Coinbase porque si no, no. Yo sabía, pero la mayoría no lo dijo, no lo resaltó. También se podía hacer el modelo de la gasolinera solo por enteros. Había que multiplicar todo por 100, como hicimos con algún ejemplo aquí. Una persona hizo eso. ¿Qué era mejor? ¿Eso o el del Coinbase? No hay ese tipo de análisis. Por ejemplo, aquí se puede modelar el ejemplo de la producción de gasolina con un solver de enteros. ¿Qué efecto tiene eso en el desempeño? Entonces, por favor, mirar la anotación hecha sobre esos informes para mejorar esa parte. ¿Qué me escribieron por aquí? Claro, Sebastián, hágale. Qué pena, no había visto que me has dicho. Cuando quiera, Tranquilo, bueno. profe, no. ¿Me ¿Cómo? escucha? Sí. Sí, señor. Profe, yo tengo una duda con respecto al taller 2 donde decía que nosotros teníamos que implementar el segundo modelo, el genérico, Sí, pero eso lo decía ahí en el taller. claro. Ya lo miramos. Ya lo miramos porque ahorita lo Gracias, que vamos a hacer es revisar esos talleres. ¿Listo? gracias. Ya lo miramos. Entonces, esto era lo que tenía que decirles. Lo dejé grabado muy a propósito